Antes que nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que estés viendo o escuchando este material. Me presento rápidamente, soy el psicólogo Brian Sánchez y te doy la bienvenida a tu espacio, en donde abordaremos temas de psicología siempre desde una manera fácil y amena, para que la psicología esté al alcance de todos. En algún momento de tu vida has llegado a tener cierto tipo de pensamientos que te encasillan o te engloban en un solo concepto de tu persona, que te hacen ver las cosas malas o negativas de la vida como si nunca fueran a terminar, o que inclusive minimizan todo tu esfuerzo o cosas buenas que tú tienes. Pues si te ha pasado alguno de estos tres ejemplos, quédate, que vamos a hablar de las distorsiones cognitivas o errores de pensamiento. Y lo más probable es que te estés preguntando, ¿qué son estas cosas de las distorsiones cognitivas o errores de pensamiento? Fácilmente los podemos ver como ciertos patrones de pensamiento que nos impiden tener o pensar de manera favorable para nuestra vida. Y esto lo podemos ver en muchos aspectos que nos conforman, como nuestra persona, nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen, incluso también nuestra familia, pareja, amigos, inclusive en las actividades laborales o proyectos que tengamos nosotros mismos. Y en el material del día de hoy te voy a hablar de 10 errores de pensamiento que tenemos comúnmente y los podemos ver en nuestra persona o las personas que nos rodean. Primer error de pensamiento o distorsión cognitiva: pensamientos de todo o nada. Este error de pensamiento se caracteriza porque la persona va a estar viendo y analizando las cosas como si estuvieran en polos extremos, como si algo fuera bueno o algo malo, está bien o está mal, es correcto o es incorrecto. Lo que este tipo de error de pensamiento provoca en la persona es que no puede encontrar un punto medio o un punto de flexibilidad hacia su propia persona, hacia sus actos o inclusive hacia los demás. Segundo error de pensamiento o distorsión cognitiva: mirando el ejemplo de algo negativo como si todo fuera a resultar mal. Este error de pensamiento se caracteriza porque comúnmente vamos a estar tomando el ejemplo de algún suceso que nos haya pasado de manera negativa, y por ende vamos a llegar a tener conclusiones igualmente negativas hacia nosotros mismos. Te pongo el siguiente ejemplo para que quede claro este error de pensamiento. Como nunca tuve amigos, nunca fui social en la primaria, por ende me voy a quedar solo, no voy a tener gente con quien convivir o compartir lo que a mí me gustaría compartir con más personas. Como la persona que me gustaba en la primaria no correspondió a aquello que yo sentía, por ende voy a pensar que cada vez que declare mis sentimientos a las personas que me gustan, me va a pasar lo mismo y siempre me voy a quedar soltero. Tercer error de pensamiento o distorsión cognitiva: el filtro mental. Este filtro mental lo podemos ver como si fueran los filtros que utilizamos en nuestra cámara, como el de blanco y negro. Pongamos el ejemplo. Vamos a estar viendo solamente las imágenes o lo que nos rodea con ese filtro que hemos puesto. En este caso, todo lo vamos a ver de manera negativa. Cuarto error de pensamiento o distorsión cognitiva: descontar lo positivo. Este error de pensamiento se caracteriza porque no le vamos a dar el valor a las cosas positivas que tengamos nosotros como personas o que nos sucedan en algún momento de nuestro día o de nuestra vida. Te pongo el siguiente ejemplo para que quede claro. La persona que me gusta me comenta que le gusto también. ¿Será una broma? ¿Qué es lo que acaso habrá visto en mí? ¿En verdad soy guapo, soy agraciado? ¿O qué es lo que tengo de bueno para que alguien se fije en mí? Quinto error de pensamiento o distorsión cognitiva: conclusiones erróneas. Este error de pensamiento se caracteriza porque vamos a estar sacando conclusiones de manera anticipada, comúnmente de manera negativa, hacia nuestra persona o hacia nuestros proyectos. Y este error de pensamiento se puede manifestar de dos maneras: suponiendo o predisponiéndonos. Cuando suponemos, nos ponemos en el papel de la otra persona para sacar conclusiones negativas o puntos de vista negativos hacia nosotros mismos. Te pongo el siguiente ejemplo. No me habló el día de hoy porque a lo mejor está enojado conmigo porque hice algo malo. ¿Cómo le voy a poder llegar a gustar a esa persona si no soy de su tipo? Número 2. Predisponernos. Este se caracteriza porque comúnmente vamos a estar autosaboteando o vamos a estar viendo ciertas cosas negativas hacia nuestra persona y nuestros proyectos a futuro. Te pongo el siguiente ejemplo.
¿Cómo voy a llegar a ser la pareja de esa persona si es inalcanzable y yo soy poca cosa ante esa persona? Sexto error de pensamiento o distorsión cognitiva: hacer las cosas más importantes o menos importantes de lo que en verdad son. Este error de pensamiento se caracteriza porque le vamos a dar comúnmente muchísimo más valor a las cosas negativas o malas que nosotros tenemos y vamos a minimizar o darle menos valor a las cosas buenas. Te doy el siguiente ejemplo con el control de las emociones. Soy la peor persona que puede existir. Hoy no pude contener mi enojo. Pero no nos damos cuenta que toda la semana pasada o todos los días anteriores pudiste controlar bien tus emociones e hiciste un esfuerzo. Séptimo error de pensamiento: tomar muy seriamente nuestros sentimientos. Antes que nada, hagamos un pequeño paréntesis y diferenciemos lo que es una emoción y un sentimiento. Las emociones son reacciones fugaces que podemos llegar a tener día con día. Los sentimientos son las reflexiones de esas emociones. ¿Por qué me enojé? ¿Por qué me sentí triste? ¿Por qué me llegué a sentir alegre? Es una reflexión de esa emoción, ¿vale? Este error de pensamiento se va a caracterizar en estar dándole vueltas a estas reflexiones que hacemos de estas emociones. Te pongo el siguiente ejemplo. Siempre me ha ido mal en la vida, no tiene sentido vivir más. Todas las parejas que he tenido me han engañado. El amor no tiene cabida para mí y siempre me van a estar engañando constantemente. Este es el ejemplo para este error de pensamiento. Octavo error de pensamiento o distorsión cognitiva: los deberes. Los deberes nos van a estar motivando a realizar ciertas actividades. Esto con lo que nos enseña la sociedad, la religión e inclusive los padres. Pero también los deberes nos van a estar llevando a esperar ciertas cosas de las demás personas. Y cuando no lo cumplen, nos vamos a sentir decepcionados o inclusive hasta frustrados o enojados. Te pongo el siguiente ejemplo para que quede claro. Debo sacar buenas calificaciones, debo portarme bien, debo hacer las cosas y tener mi cuarto recogido, porque los buenos hijos son los que hacen estas cosas. No debo gritar, no debo sentirme triste, no me debo sentir mal en frente de mis hijos, porque eso es lo que hacen los buenos padres. El hecho de vivir con deberes nos hace vivir de una manera muy exigente y muy estresada día con día. Noveno error de pensamiento o distorsión cognitiva: el etiquetaje. Este error de pensamiento se va a caracterizar solamente por estar viendo un concepto de nuestra persona comúnmente negativo y va a quitar o invisibilizar todos aquellos conceptos que nos conforman a nosotros como personas. Te pongo un ejemplo de este error de pensamiento: soy un inútil, todo me va a salir mal, soy una mala persona. Y dejamos de ver que también podemos ser sociables, que podemos ser extrovertidos, que podemos ser creativos, solidarios y muchas más características que nos conforman a nosotros. Y décimo error de pensamiento: culparnos a nosotros mismos. Esto pasa comúnmente cuando nos responsabilizamos de ciertas cosas o situaciones que no están bajo nuestro control o inclusive no nos tocan a nosotros mismos. Si esta información te pareció interesante o te ayudó, te pido que compartas este contenido y puedes contactarme en algunas de mis redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok. Si me contactas por ahí, con muchísimo gusto te estaré ayudando en cualquier duda que tengas. Recordemos siempre estar al tanto de estos errores de pensamiento para poder tener una mejor versión de nosotros mismos. Que tengas un excelente día.